es que son pequeñas, es que ahí no cabe nadie, pero realmente es muy pequeño lo que se construye. No es solamente un proyecto de una torre residencial, tenemos comercio, servicios, la iglesia, el parque público. Creo que para ciertas personas es mucho más conveniente tener un proyecto con muchas más zonas comunes que tener mucha más área. Muchos factores han hecho que el valor de metro cuadrado en Pereira no sea el mismo que teníamos hace, 4 o 5 años, pero yo te puedo decir, Verónica, que seguimos siendo muy atractivos. Ha habido pues como un comentario popular y es que somos careros. ¿A ti te parece que nosotros somos careros? Nosotros estamos dando un tipo de producto que tiene una serie de características que nos hace que no seamos los más económicos, porque nuestro objetivo no es competir por precio. Solamente en un minuto, vas a tener un minuto para decirme quién es Ramiro Valencia. Yo soy Ramiro, arquitecto apasionado por la vivienda, por los proyectos, por los hoteles. Tengo un poco más de 22 años en este oficio. Me gusta correr, me gusta jugar tenis y me gustan mucho las mascotas. Por eso en mi casa está Paula, mi esposa, con la cual salimos a correr. Antonia, mi hija, una gran futbolista, y Canela, que es la tercera integrante de la familia que está siempre recibiéndonos con una sonrisa. Soy un convencido que podemos trabajar desde este oficio para hacer un mundo mejor, y en esas me la paso. Cuéntame, hablando de arquitectura precisamente, ¿en qué se diferencia un buen arquitecto de uno no tan bueno? Mira, la arquitectura es un ejercicio, una profesión muy bonita, pero tiene esa situación. Los arquitectos tenemos que tener esa capacidad de ser muy equilibrados entre lograr un muy buen producto, donde las personas reciban realmente lo que necesitan, que el espacio tenga, digamos, una serie de ventajas, bondades, que le den, digamos, ambientes especiales para lo que la gente requiere, hablando en este caso de vivienda, pero que también sea un negocio rentable y nos funcione para todos, ¿sí? Existen distintos tipos de proyectos donde la arquitectura excede un poco, digamos, el alcance que de repente lo que la gente quiere, o simplemente nos orientamos en buscar un muy buen negocio y lo que hacemos son espacios con dimensiones pues que realmente no son las adecuadas para el habitar de las personas. Entonces yo te diría que la buena arquitectura es un balance, es un equilibrio en el cual entendemos las necesidades de nuestros clientes, tenemos esa capacidad de ofrecerles un producto que tenga muy buena, digamos, calidad en el espacio, la naturaleza, la ventilación, las texturas, los colores, los materiales, donde tú vivas muy cómodamente, ¿sí? Pero que no perdamos de vista que esto también hace parte, digamos, de un esfuerzo de un promotor, de un negocio también, digamos, donde las partes deben encontrar su retribución. Entonces yo creo que ese balance hace que exista buena arquitectura de calidad, que piense en el usuario y que también piense en el negocio. Ha habido pues como un comentario popular y es que somos careros. ¿A ti te parece que nosotros somos careros? Yo creo que es bueno que hablemos un poquito de qué ha venido pasando los últimos años en Pereira, pues en nuestra región. Hemos tenido unos fenómenos inflacionarios que han hecho que el costo de la construcción se haya elevado. Tuvimos algunas situaciones como por ejemplo el COVID, donde se generó una demanda adicional a la tradicional en términos de vivienda. Mucha gente quería venirse para el eje cafetero, les gusta esta región aquí. Aún ahora. Y sigue existiendo. Entonces, para una persona del interior que esté en Bogotá, en otro clima, venir para acá es mucho más económico, la ciudad es mucho más conveniente, el tema de la movilidad, el tráfico, o sea, hay muchas situaciones que han hecho que nosotros nos hayamos vuelto un referente como ciudad. Hay situaciones incluso externas a los proyectos, el suelo es un poco escaso, hay especulación. Entonces muchos factores han hecho que el valor de metro cuadrado en Pereira no sea el mismo que teníamos hace, 4 o 5 años, pero yo te puedo decir, Verónica, que seguimos siendo muy atractivos. Esta región, si tú lo comparas con un Medellín, un Cali, obviamente un Bogotá, el metro cuadrado en Pereira sigue siendo muy conveniente. Pero estamos hablando del mercado en general. Estamos hablando del mercado en general. Ahora, nosotros como líderes o como pioneros en ciertos temas, pues tenemos proyectos de alta calidad. Nos caracterizamos por tener proyectos que complementan muy bien su producto, las dimensiones, los materiales, las zonas comunes, los equipamientos, los urbanismos. Y claramente, pues, hombre, tú me dices a mí, prefiero ir en un apartamento, una torre individual, o estar en un proyecto como Solarium, donde tengo, no sé, 15, 20 actividades en zonas comunes. Claramente,
una cosa es que nosotros tengamos un valor, digamos, que se retribuya en ciertos componentes, en ciertos anexos a los proyectos, y otra cosa es decir que nosotros estamos vendiendo caro. Entonces, a tu pregunta yo te diría, nosotros estamos dando un tipo de producto que tiene una serie de características que nos hace que no seamos los más económicos, porque nuestro objetivo no es competir por precio. Para eso hay otro tipo de segmentos, otro tipo de competidores. Nosotros competimos con nuestros productos y todo lo que ello pues, contiene. En eso rescató mucho el tema precisamente de los diferenciales. O sea, es que se trata de identificar esos diferenciales. Yo en estos días estaba hablando pues con conocidos y decíamos como, cuando uno va a comprar vivienda, por primera vez sobre todo, uno no se fija en muchas cosas porque uno es muy inexperto en el tema. Pero si uno se fijara en esos diferenciales, dice, ok, entonces no es caro. O sea, realmente me están entregando muchas cosas y es un poco lo que tú hablas. Si vemos un poco la trayectoria de gerenciar, no solamente construimos unas casas, por ejemplo, hablemos de los grandes urbanismos, Villaverde, Molivento, no fueron simplemente un barrio de casas, o sea, se construyeron muchísimas cosas, entonces se trata de todos los diferenciales que se entregan alrededor de esto. Exactamente, mira, nuestra empresa tiene un poco más de 35 años de trayectoria, tenemos un poco más de 14,000 unidades desarrolladas en todo este tiempo. Y de eso que tú mencionas, Vero, las grandes ciudadelas, nosotros digamos más que una constructora somos desarrolladores de grandes urbanizaciones y digamos tener la posibilidad de intervenir de esa manera, digamos a gran escala el territorio, nos ha permitido hacer lo que tú mencionas, o sea, esos grandes urbanismos con equipamientos, espacio público, en estas ciudades las que tú comentabas, no es solamente un proyecto de una torre residencial, tenemos comercio, servicios, la iglesia, el parque público. Entonces, digamos que en la medida en que tú vas construyendo ciudad, donde realmente estás equipando la ciudad, que estés teniendo una interacción adecuada con el transporte público, fácil movilidad, que la gente no tenga que desplazarse grandes distancias para, no sé, comprar algo de entretenimiento, la parte pues digamos de ese balance con el tema ambiental también, donde el espacio público, el verde, va encontrando digamos como que el producto se complemente de esa manera, y creo que eso nos ha caracterizado mucho más en la región y eso ha hecho que pues realmente seamos como pioneros en este aspecto de desarrollar de una forma donde esa integralidad que nos permite intervenir de una manera adecuada el territorio, que podamos tener digamos esos complementos hacen que la habitabilidad sea mucho más interesante para las personas. Y cuando tú mencionas mi primera vivienda, ¿yo qué tengo que ver? Pues ahí es importante que tú entiendas que es tu espacio de vivienda, entender cuáles son tus necesidades. No es lo mismo una familia de hace 20 años donde teníamos 3, 4, 5 hijos, ahora son parejas jóvenes, las mascotas, 2 primos que se vienen a vivir juntos, parejas digamos en condiciones digamos diferentes de retiro, hermanos, personas del mismo sexo que tienen una relación, o sea, hay mucha diversidad y la diversidad hace que nuestros productos tengan que tener esa capacidad de adoptar esos requerimientos. Entonces, claramente, proyectos donde decimos, hombre, queremos que el corazón del apartamento sea como la zona social, el gran comedor, una muy buena terraza, pongamos un jacuzzi. Eso es algo que tú debes considerar al momento de tomar una decisión. Si de repente estoy empezando y quiero tener algo que me permita ir creciendo económicamente, puedo invertir en un apartamento de vivienda de interés social, apalancarme un poco en los beneficios que esta pueda conllevar, pero eso no quiere decir que yo voy a estar pues metido, como dicen por ahí, en caja de fósforos. Nuestros proyectos tienen ciudadelas completas de vivienda de interés social donde están perfectamente equipadas con un club, piscina de adultos, de niños, gimnasio, zona de barbecue, zona de camping, tenemos parques de mascotas, canchas múltiples. Entonces, al momento de uno tomar una decisión, creo que es muy importante tener en cuenta el producto como tal, la vivienda que estás adquiriendo, qué tipo de espacios te están ofreciendo, pero de igual forma cuáles son esos otros elementos que complementan toda tu toma de decisión. Abundan mucho estos comentarios de es que son pequeñas, es que ahí no cabe nadie, es que ahí, mejor dicho, la casa de muñecas, pero realmente es muy pequeño lo que se construye o estamos muy ajustados al mercado. El mercado en Pereira y aquí en el eje cafetero tiene una ventaja competitiva incluso con relación a otras ciudades en Colombia. Todavía el mercado se ha ido contrayendo un poco y pues el efecto al final es que vamos disminuyendo un poco las áreas, pero nosotros todavía tenemos proyectos de 59 metros cuadrados para vivienda de interés social. 59 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, un parqueadero privado. O sea, hay ciudades donde claramente por su tema de densidad, su cantidad poblacional, las formas de habitar, perfectamente ese apartamento
está, digamos, manejado en 35, 40 metros cuadrados. Ahora, eso que tú mencionas, Vero, de las nuevas formas de habitar, hace que las dinámicas también sean diferentes. No necesariamente una vivienda con una dimensión menor quiere decir que no sea mejor, por una sencilla razón. Con las nuevas tendencias de la habitabilidad, parejas o habitantes, digamos, menor cantidad de habitantes por vivienda, creo que para ciertas personas es mucho más conveniente tener un proyecto con muchas más zonas comunes que tener mucha más área, ¿sí? Si tú necesitas más bien un espacio donde puedas llegar a trabajar, donde hagas ejercicio, un lugar donde puedas incluso tener tu servicio de lavandería de la ropa pues de tu casa y no tenerlo adentro, pues hombre, la inversión no tiene que ser, pues porque claramente nuestro bolsillo se tiene que acomodar, hay condiciones complejas, venimos de un periodo donde las tasas bancarias han estado muy elevadas. Si yo tengo una posibilidad un poco más restringida, pues yo me puedo acomodar en un espacio un poco más pequeño, pero si el proyecto tiene una serie digamos, de equipamientos que permita tener una habitabilidad, digamos, mucho más divertida, incluso más productiva, pues digamos el tema del área también es relativo. Entonces, pues claramente creo que el mercado y nosotros nos estamos acostumbrando a tener, digamos, un ajuste en áreas, es normal, ocurre, en otras ciudades ya ha pasado, pero creo que el desafío para nosotros como promotores y como arquitectos es tratar de que en la medida que nosotros podamos ofrecer algo más que simplemente un espacio de habitar, eso va a hacer que las personas puedan, digamos, tener una habitabilidad perfectamente pues disfrutable, y ese es el objetivo. Siempre ha habido un dilema en la sociedad y es este de construir versus comprar sobre planos. En tu opinión como arquitecto, más allá de gerenciar, más allá de este tema pues como comercial, ¿qué opinas? ¿Qué te parece mejor? La gente de alguna manera cree que es más barato construir. Yo voy a hacer mi casa. Primero que todo, pues creo que existimos o existen profesionales que tienen toda la experiencia, el entrenamiento para entender realmente lo que es abordar una construcción. Entonces yo te puedo asegurar que tú haces una encuesta con personas que, digamos, tomaron la decisión de dedicarse a la construcción de manera orgánica, simplemente por ahorrarse, digamos, una serie de recursos, y te garantizo que más del 90% te van a decir alguna experiencia no grata, con toda seguridad, porque es que es muy sencillo, zapatero a tus zapatos. Sí, total. Ahora, hay otra posibilidad. Yo tengo un lote y quiero que un equipo de ingeniería, arquitectos perfectamente entrenados desarrollen mi proyecto. Respetable. Y lo haces a tu gusto, pero claramente no es lo mismo tú hacer una casa que ser parte de una comunidad donde estamos haciendo 80, 100, 200 por economías de escala, por optimización de los recursos. Entonces, claramente ya es tu decisión, ¿sí? Lo que pasa es que a veces los clientes, desde su anhelo y desde sus buenas intenciones, muchas veces empieza a desconocer que hay temas que tienen que acomodarse a aspectos técnicos, normativos. Y trabajar con el equipo de obra, pues nosotros no estamos ahí tan involucrados, pero eso es otro nivel. Mira, no es que voy a hacer esta reformita, voy a ampliar mi casa, pero es que hay que cumplir la norma sismo resistente, tenemos que pedir permisos en una curaduría urbana, tenemos que entender que es una disponibilidad de servicios públicos, y eso es a lo que nos dedicamos nosotros los desarrolladores, de manera integral a desarrollar proyectos con todas las variables. Entonces, ¿es más barato construir o es mejor? Depende. Yo, digamos, incluso te lo digo como arquitecto, ni siquiera como profesional que hace parte de esta compañía. Si yo voy a hacer una casa, se la mando a hacer a mis colegas, a las personas que abordan una obra, que gestionan, las personas que hacen parte de, o sea, yo no soy un constructor, yo hago parte de una empresa que construye, lo mío es diseñar los proyectos, gestionarlos, hacer la gerencia y todo lo demás, el experto en construirlos es el otro. Entonces, yo quiero un proyecto, busco un muy buen diseñador, quiero alguien que lo ejecute, alguien que sepa construir dentro de todos los parámetros normativos y todo lo demás. Entonces, eso es un, digamos, creo que es un imaginario. Sí, total. Es mejor confiar, delegar en un experto que tenga el respaldo, que tenga la capacidad de renegociación con proveedores, porque este negocio es riesgoso y aquí ocurren cosas, es muy complejo, construir es un oficio muy complejo. Entonces, si tú delegas eso en una empresa que tiene el soporte, la experiencia, digamos, el equipo idóneo para eso, con toda seguridad que tu proceso va a ser mucho más grato. Y lo otro es que hablando de temas de valorización, no es lo mismo vender o arrendar una casa, como dices tú, en una copropiedad, pues como con vecinos, con zonas sociales, que una que uno diseñó a su gusto, porque
yo no sé, o sea, yo me pongo a pensar mucho en eso y yo digo, bueno, yo construiría así mi casa, pero pues ya por allá cuando ya de pronto ya esté, ¿cómo se dice esto? Pensionada, cuando ya esté pensionada, ya decida que no me voy a mover de ese lugar, pero en realidad a uno la vida le cambia muchísimo y el día de mañana tú te tienes que mover para otra ciudad, te tienes que ir y pues dejaste una casa muy hecha a tu gusto, pero que a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, entonces te va a tocar hacer modificaciones y entonces empieza a ser un sobrecosto que yo creo que la gente no alcanza a dimensionar. No sé si estoy como en lo correcto. Tienes razón, o sea, es un riesgo que tú asumes, ¿sí? Y sobre todo porque aparte de eso no es lo mismo tú estar en una comunidad perfectamente consolidada, lo que tiene un gran urbanismo en términos, no sé, de una parcelación, un condominio, donde de alguna manera las zonas comunes estén, digamos, distribuidas de manera equitativa para todos, que tú tengas la garantía de que hay un problema técnico y la administración y todo el equipo, digamos, detrás está al frente de resolver los problemas. Tú estás en una casa sola y cualquier cosa va a ser tu responsabilidad. Claro, cualquier cosa puede Entonces, pasar. de alguna manera, para alguien que esté buscando una valorización, es mucho mejor desde el punto de vista económico, es mi opinión personal. No soy experto en temas financieros, pero claramente no es lo mismo tú hacer parte de algo que tenga, digamos, un tema de conformación de copropietarios, que seguramente su valorización va a ser mucho mayor, que tiene acceso a muchos otros servicios que tú simplemente estar aislado y tener un inmueble que depende 100% de ti. ¿Cómo ves a Pereira en cuanto a diseños arquitectónicos y demás en comparación con Medellín, Cali, Bogotá y de hecho hasta Armenia? Como en ese tema de la construcción diferente. Yo siento que está en un momento de transformación muy interesante. Las constructoras, digamos, tradicionales, hago parte de una de ellas, 30, 35 años, han tenido como todo un proceso, digamos, donde han aprendido a acomodarse muy bien a lo que está ocurriendo. Entonces, claramente, esta es una ciudad en proceso de desarrollo. Hay muchos retos, ¿sí? No solo enfocando o orientando tu pregunta al tema de arquitectura, tiene mucho que ver con otras condiciones a nivel de ciudad, ¿sí? Entonces, creo que hay retos que de manera conjunta los privados, pues con el gobierno local tenemos que trabajar en temas de infraestructura, de vías, de transporte público, muchas otras cosas, porque es que tú puedes hacer un muy buen proyecto, pero si no tienes accesibilidad, si no hay espacio público adicional al proyecto, pues no estamos construyendo ciudad. Y la idea no es hacer apartamentos bonitos, es construir un tejido social que nos permita encontrar muchas otras cosas que no son tan tangibles como la equidad, la calidad de vida, que la gente no tenga que movilizarse 2 horas de un lado a otro para llegar a su trabajo, que tú tengas de manera, digamos, oportuna, por así decirlo, acceso a una iglesia, a un hospital, que los niños no tengan pues que montarse 1 hora y media como en otras ciudades para llegar a su colegio. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo veo a Pereira en un momento en el cual se están tratando de hacer cosas muy interesantes. Cuando lo mencionábamos en nuestras ciudadelas es precisamente tratando de atender esos requerimientos y creo que vamos bien. De todas formas hay muchos retos y hay todavía algunas deudas pendientes que creo que como sociedad debemos procurar que de una manera muy armónica el desarrollo inmobiliario se apalanque, digamos, de manera conjunta con el Estado y se pueda generar como todos esos complementos, ¿vale? Y por otro lado, digamos, en términos ya de producto, acá hay una gran ventaja, como el clima es, digamos... Perfecto, es que es perfecto. Sí, el clima es muy bueno, el clima es muy agradable, el tema del paisaje, el verde en este territorio es increíble, entonces nosotros estamos en un momento en el cual logramos todavía tener algunas cosas que en otras ciudades no tenemos, ¿sí? Entonces es una densidad, digamos, controlada, son ciudades en escala mediana, entonces eso hace que habitar sea muy agradable, entonces todavía entendiendo que construir, a pesar de lo que mencionamos ahora que está alto, todavía podemos tener este tipo de espacios, pues digamos un poco más generosos, que tenemos pues un tema ambiental tan importante, yo creo que vamos por muy buen camino, las empresas haciendo proyectos de calidad, las que tratamos de hacerlo bien, obviamente, pensando un poco en esa integralidad que te mencionaba,
pero no hay que desconocer que también tenemos que aprender de cosas, ¿sí? Hay otras tecnologías, hay otras formas de hacer los proyectos un poco apalancadas en sistemas de información, en metodologías, digamos, en gerencia de proyectos, en temas, digamos, de integración técnica. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros sigamos adoptando todas esas buenas prácticas que ciudades como Bogotá claramente, Medellín queda un poco más adelante que nosotros en ciertos temas, vamos a lograr, digamos, tener como un proceso mucho más acelerado. O sea, ellos ya tuvieron esa curva de aprendizaje un poquito más lenta. Si nosotros tenemos esa capacidad de adoptar esas buenas prácticas, de pensar en hacer cosas, digamos, de una escala mayor, que adoptar nuevos materiales, ¿por qué no? Sistemas constructivos diferentes, formas de, digamos, de entender los espacios distintos, modelos de negocio. O sea, creo que estamos con una gran oportunidad que nos tiene que hacer también muy responsables de hacerlo de una manera, pues, digamos, objetiva, seria, pero también, pues, sin dejar de pensar en el futuro. Bueno, y hablando de elecciones, vamos a hacer una actividad aquí chiquita y vamos a hacer unas preguntas rápidas, donde vas a elegir una cosa o la otra, pero no puedes justificar tu respuesta. O el uno o el otro, 5 nomás. ¿Qué prefieres, mampostería estructural o aporticado? Aporticado. ¿Ladrillos o vaciado en cemento? Ladrillos. ¿Diseño industrial o tradicional? Tradicional. ¿Conjunto cerrado o ciudadela? Ciudadela. ¿Con zonas sociales o sin zonas sociales? Muchas zonas sociales. Hablemos un poquito de materiales. Estamos hablando de otras ciudades y otros países y, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho que usan madera. Acá somos muy, justamente de lo que acabas de decir, de los ladrillos. ¿Por qué no explorar de pronto otros materiales? ¿O qué estamos haciendo explorando otros materiales como para darle un poquito más de diferenciales a la hora? ¿O por qué no se usan? Pues de pronto el terreno no da, el clima no da, la humedad, bueno, no sé. Mira, el tema de materiales tiene como distintas razones del por qué lo escogemos. Hay factores técnicos, funcionales, hay temas que tienen que ver puntualmente con su costo implícito, ¿por qué no? Y otro tiene que ver con una serie de atributos adicionales y es el comportamiento mismo del material en términos estéticos, en términos del ambiente, de la calidad del ambiente. Entonces aquí empezamos a hablar también un poquito de sostenibilidad y muchas otras variables. Entonces, cuando tú me mencionas, por ejemplo, vamos a hablar de muros. Un muro en mampostería es una solución bien interesante. Lo que pasa es que depende también de yo qué quiero. Si yo quiero tener un espacio flexible donde yo pueda coger mi apartamento y convertirlo en la medida de mi necesidad, pues claramente yo tengo que tener un sistema de mampostería liviana. A ver, espérate, hagamos una pausa. Mampostería es cemento. No, mampostería son ladrillos. Lo que pasa es que hay ladrillos que cargan y hay ladrillos que no cargan. Okay. ¿Listo? Sí. Entonces los ladrillos que cargan son los que, por ejemplo, yo hago con mampostería estructural, es decir, que hace parte de la estructura, las casas. Estos, por ejemplo, estos de aquí de Solaro, no hay mampostería, sino que son muros. En concreto, que es sistema industrializado. Cuando hago aporticado, que es con columnas y vigas, ahí sí pongo muros en mampostería, que no es estructural. Entonces ahí es donde los puedo tumbar y los puedo modificar, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de los materiales, por ejemplo, yo puedo tener una mampostería, unos ladrillos, que los quiero dejar a la vista, ¿sí? Entonces, se ve muy bien, muy cálido el ambiente, me hace sentir como esa sensación de hogar, y aparte de eso, como los ladrillos, digamos, son perforados, tienen un control, digamos, térmico bueno, entonces no me va a dar tanto calor en el día y de repente no me va a dar tanto frío por la noche. Hace las veces como una camarita de aire, por así decirlo. Y muy cafetero, además. Y es muy cafetero, y es muy de nuestra cultura y las ladrilleras arraigadas pues a toda nuestra historia, digamos, en construcción. Entonces, la mampostería, por ejemplo, es un material muy noble. Es muy, muy bueno. Pero de repente yo quisiera, no, yo la verdad quiero un sistema industrializado que me permita, digamos, tener una estructura mucho más monolítica. Bueno, hay una variable adicional, es que construir aquí en estas regiones es complejo. Aquí el tema sísmico ha generado situaciones muy complejas en la historia. Entonces, nuestro requerimiento técnico en temas de estructura es importante. Por eso el sistema industrializado es un sistema que funciona muy bien, ¿sí? Porque eso no quiere decir que otro sistema deje de ser igual de robusto, sin embargo, este se adapta muy bien a distintas dinámicas, velocidad, tiempo de entrega, manejo, digamos, del adecuado del presupuesto. Entonces, a tu pregunta, claramente, y cuando ahorita les mencionaba un poco de ir a la vanguardia, tenemos que ir adoptando nuevas prácticas. Hay otro tipo de materiales, la sostenibilidad es importante. ¿Qué tan bueno nosotros lograr no tener la necesidad siempre de aire acondicionado, por ejemplo? ¿Por qué? Porque nuestros apartamentos son calurosos. ¿Pero por qué? Porque nos da el sol, porque la ventanería es, digamos, simple, pero si nosotros empezamos a adoptar una cultura un poco más técnica,
nos va a costar un poquito más, pero de repente yo estoy generando un menos consumo de energía, no necesito un aire acondicionado. Entonces, de alguna manera, mi piel, mi cerramiento en vidrio es un poquito más, controla el ruido, controla la temperatura, los muros de cerramiento también, o quiero tener un espacio flexible, entonces utilizo otro sistema, no quiero escuchar mucho a mi vecino, entonces, en la medida en que vamos evolucionando, vamos adoptando nuevas prácticas, nuevos sistemas que nos van a permitir ofrecer distintos productos para nuestros clientes. Ya en la medida en que tengamos la diversidad, la gente podrá escoger qué es lo que más le conviene. ¿Cómo hacen a la hora de crear un nuevo producto? O sea, ¿lo hacen así como, esto me gusta más a mí? ¿O se basan más como en la opinión de lo que pide como la sociedad, la comunidad, de lo que han dicho otros clientes, de otros proyectos? ¿O cómo funciona ahí a la hora de diseñar? Para nosotros los arquitectos es bien importante entender que no necesariamente tenemos la verdad absoluta. Y ahí es donde es muy importante nosotros primero estar muy actualizados, tener muy claro cuáles son las tendencias y escuchar a los clientes incluso de primera mano. O sea, yo te lo digo, yo personalmente me voy a una feria de mi empresa, me voy para Estados Unidos o en las ferias que hacemos aquí, incluso en otras ciudades, y yo me pongo a vender apartamentos también. Me interesa esa sensibilidad de las personas cuando están preguntando lo que yo les estoy ofreciendo. Y ahí es donde uno empieza a leer de repente una persona mayor con su hijo haciendo un esfuerzo de toda su vida por tener su primera vivienda, qué es lo que más le gusta. Claramente hay familias donde, no sé, un muchacho ahora que le guste la cocina, pues claramente a esa persona le interesa es tener interacción, entonces que la cocina mire a la zona social y él poder atender y hacer sus cócteles, pero hay una persona que realmente lo que le gusta es tener su ropa muy bien, digamos, organizada, entonces un muy buen vestir, o simplemente lo que les interesa es que el conjunto tenga una serie de espacios donde los niños vayan y jueguen y se sientan seguros. Entonces nosotros como arquitectos nunca vamos a tener la capacidad de proponer un nuevo producto sin tener esa información, esa data que nos entregan los clientes, nuestro equipo, pues digamos, mercadeo, comercial, todo lo que está en torno al negocio, tiene que ser siempre parte, digamos, de lo que enriquece el ejercicio de ir creando. Al final las críticas no son tan malas. Las críticas siempre son bienvenidas porque a veces nos equivocamos y nos hemos equivocado y tomamos correctivos, pero de ahí es que aprendemos. Entonces nosotros internamente tenemos procesos de lecciones aprendidas, de recoger, y no solo tiene que ver en el producto mismo, con el equipo de postventa, por ejemplo, algún material que no esté funcionando bien, una cabina de baño que tenga un desajuste y de alguna manera lo podamos resolver desde el diseño. Que de hecho ustedes hacen mucho eso a la hora de construir los apartamentos modelo. Claro, entonces ahí es cuando, digamos, nosotros recogemos todos los comentarios en todo el modelo completo de gestión de un proyecto, desde que lo estamos concibiendo hasta que la gente 3, 4, 5 años después tiene alguna situación y nuestro equipo de postventa está al frente resolviendo situaciones. Entonces, eso que tú mencionas, Vero, es parte, creo que es más bien una obligación de nosotros como equipo de desarrollo al momento de estar concibiendo el proyecto. Cuando hacemos nuestros apartamentos modelo como este, entendemos cómo funciona bien esta lámpara, de pronto hay que ajustarla un poco, este mesón lo tenemos que acomodar de alguna manera para que el circuito en la cocina esté mejor. Entonces esto es, digamos, un ejercicio de mejora continua y siempre estar enriqueciendo nuestros diseños con base en la experiencia nuestra, obviamente, pero sobre todo de nuestros clientes. Rami, no, muchas gracias por haber estado acá. Cuéntanos, así ya como para terminar, ¿qué se viene de pronto en arquitectura contigo, con Gerenciar? Tenemos muchas iniciativas, muchas ideas. Nosotros tenemos como un laboratorio, estamos como un poquito 2 o 3 años antes de que los edificios se puedan ver trabajando. Seguimos con iniciativas, como lo mencionaba al comienzo, pensando en nuevos modelos de negocio claramente, con una necesidad importante de hacer vivienda de interés social en nuestra ciudad. Es un faltante, es como una deuda que tenemos como sociedad y seguimos explorando territorios, estamos pensando en nuevos productos, cómo atender este mercado competido y sobre todo ajustado con todo este tema pues, de inflación, de costos. Seguimos también con nuestro espíritu de hacer casas campestres, de hacer vivienda en todos los segmentos. Entonces ahí estamos trabajando, venimos con un par de lanzamientos muy interesantes las próximas semanas. Yo creo que este año vamos a terminar muy bien con nuevas cosas y puliendo un poco lo que tenemos funcionando en este momento, dándola toda aquí en Solarum. Tenemos Mosaico rodando, estamos con Villabosque en Dos Quebradas y pensando en nuevas iniciativas. Ahí pronto tendrán noticias muy interesantes. Perfecto. Rami, muchas gracias por habernos
abierto las puertas de tu corazón, de tu conocimiento. Como siempre se lo digo a nuestros clientes, las puertas abiertas. Arqui, es que usted, ¿qué opina de esto? Siempre estamos con todo nuestro equipo abiertos a estar muy presentes con nuestros clientes, que es pues nuestra razón de ser, y obviamente seguir avanzando en temas, la sostenibilidad, vamos a estar muy comprometidos con eso, cada vez verán más cosas, estamos muy convencidos que eso más que ser un gancho es una obligación que tenemos como compañía, también seguir Como haciendo sociedad. como sociedad y ojalá, como siempre, tratar de hacer los mejores proyectos construyendo las mejores emociones.